Hoy tenemos el gusto y el placer de realizar este podcast con la profesora Esther Movilia, quien pues nos ha colaborado con una publicación que es un adelanto de su tesis doctoral y que pues es un tema que ilustra lo que fueron y lo que han sido las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en un momento, si se quiere, coyuntural como fue la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, a través de la gestión, de la visión, de la actuación mediadora y de eh, puente entre esas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, como fue la figura de Nelson Rockefeller. Esther Movilia es licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales y magíster en Historia de las Américas por la Universidad Católica Andrés Bello, obteniendo en ambos grados la mención summa cum laude. Actualmente es candidata a doctora por la misma universidad en la cual se desempeña como profesora y en la escuela y también su labor docente va más allá de los temas netamente educativos, sino que se ha enfocado en el tema clave de las relaciones internacionales. En parte de sus eh, incursiones desde el punto de vista de la investigación. La profesora Esther Movilia fue galardonada con el premio Rafael María Baral en el año 2021 con su trabajo Una mitra para el Estado, la personalidad histórica del arzobispo Silvestre Guevara y Lira, 1836-1876. Y además, la profesora Esther Movilia, pues, y se ha encargado de pasearse por diversos temas que van desde, como ya mencioné, de las relaciones internacionales, sino también en estas visiones sobre una personalidad histórica en el siglo XIX venezolano. En el día de hoy nos va a acompañar con esa visión sobre Nelson Rockefeller, esa figura histórica clave en un punto, como ya lo he señalado, coyuntural de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que, en las cuales fungió Rockefeller como pues, acercar esas relaciones que databan desde el siglo XIX, pero que a partir de la Segunda Guerra Mundial será mucho más estrecha. Entonces, pues, le damos incluso la palabra al profesor Estemovido, una muy interesante línea de investigación que ha desarrollado. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para ti, Francisco, y para todos los que nos escuchan y los que nos ven. Tengo alguna dificultad de conexión. eh, Escuché lo último que mencionaste, me imagino que era pues el saludo. Igualmente aprovecho para reiterar la oportunidad y el espacio que nos brindan para pues, discutir, para difundir ideas relacionadas pues con los vínculos, una aproximación histórica de los vínculos entre Venezuela y Estados Unidos, especialmente lo que tiene que ver en este caso con la investigación que estamos desarrollando acerca de Nelson Rockefeller y su rol político durante la Segunda Guerra Mundial. Entrando ya en materia, ¿quién es Nelson Rockefeller? ¿Quién es esa figura histórica? ¿Quién es el Rockefeller histórico? ¿Y qué importancia ha tenido dentro de esas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, cuando uno se aproxima a la figura de Nelson Rockefeller es muy interesante porque en buena medida puede ser entendido desde diversas facetas. Es un empresario, por supuesto, puede ser visto como una de las figuras más significativas, más representativas de lo que es la industria estadounidense y de los negocios estadounidenses, en buena medida también por la trayectoria de su familia en relación con el desarrollo de la empresa petrolera. Al mismo tiempo, también puede ser entendido como el hombre dedicado a la promoción de las artes, a la promoción de la cultura, a partir de su actividad en el museo, en el MoMA, Museo Metropolitano de Artes Modernas,
Pero también, y en buena medida, esta investigación intenta profundizar en el rol de Rockefeller como político, no como el político que probablemente sea más conocido en el sentido de su carrera como gobernador en el estado de Nueva York y luego como eventualmente lo que se llama, lo que se dice en inglés el running mate o el compañero de dupla, ¿no? En las contiendas electorales, sino mucho antes de este proceso en el contexto de lo que es la Segunda Guerra Mundial como funcionario del Departamento de Estado durante la gestión del presidente Franklin Delano Roosevelt. Entonces puede ser visto desde diversas dimensiones y en buena medida entender al personaje es entender esa multiplicidad de enfoques. Nunca dejó de ser ese empresario, ese rol y esa proyección que tenía en buena medida en América Latina es lo que le permite durante la Segunda Guerra Mundial asumir el rol de funcionario del Departamento de Estado. Nunca tampoco dejó de lado su actividad en la promoción de las artes. El desarrollo también de los contactos en América Latina pasa por actividades de este estilo, exposiciones, conciertos, eventos diversos. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de la perspectiva venezolana, sin duda que Nelson Rockefeller es el punto de referencia de lo que es el capital estadounidense, por lo menos a mediados del siglo XX. Es la figura por antonomasia en cuanto a negocios, en cuanto a proyección, en cuanto a actividades que hay en nuestro país, ¿no? Procedentes, por supuesto, del norte. Creo que también es interesante señalar y cómo la personalidad de Rockefeller es muy atractiva para el estudio, para Uh -huh. historiarlo, porque él trata de labrarse un rumbo propio, un camino propio. Lleva Sí. sobre sus hombros nada más y nada menos que ser el heredero del emporio Rockefeller, Uh pero -huh. trata de crear su sello distintivo y eso es muy interesante en la personalidad y en la actuación de Nelson Rockefeller. Sí, eso es parte, en buena medida, eso es cuando uno se aproxima también a lo que son las biografías, ¿no? Del personaje. Eso es algo que rescatan diversos autores, como no solamente se quedó siendo el empresario o el gerente de la Creole o el gran líder desde el punto de vista del sector privado, sino que buscó reinventarse, buscó dejar una huella propia en alguna medida también despojarse de lo que representaba el apellido Rockefeller e identificarse como una figura perteneciente a su familia, pero distinta a su vez, ¿no? Y eso es bien significativo. Él es un soñador, es un visionario. La profesora Darlene Rivas, en su texto, en su libro Capitalista Misionero, en donde ella describe a este rol del empresario como un hombre con cierta sensibilidad social y eso es lo que le permite el desarrollo de actividades de diversos proyectos en América Latina, pero fíjate que en todas estas aproximaciones siempre hay un rasgo distintivo, ¿no? Que lo hace particular, su propio carácter, ¿no? El carisma que tenía, el hecho de que hablaba español fluido, lo convierte sin duda en la referencia por antonomasia en Estados Unidos de lo que son los negocios en América Latina y el hombre en Estados Unidos que en buena medida sabía, conocía, estaba empapado de lo que era la realidad en nuestro continente, al sur de nuestro continente. Ahora, Esther, entrando en el tema ya del contexto, entender el hombre en su contexto, ese Uh -huh, contexto tan convulso, tan complejo, que es la Segunda Guerra Mundial, uh en el -huh. cual hace su aparición en el escenario latinoamericano Nelson Rockefeller, ya había tenido incursiones, pero ya con un rol del hombre enviado por el Departamento de Estado, el hombre clave para ser el enlace entre América Latina y los Estados Unidos. ¿Cuál fue el impacto de esas actividades de Nelson Rockefeller en ese punto de la Segunda Guerra Mundial en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Y cómo, al finalizar la guerra y al crearse un nuevo contexto posguerra, que es la Guerra Fría, Nelson Rockefeller también tiene una participación bastante activa. Uh -huh. Sí, bueno, hablar de la Segunda Guerra Mundial por lo general en los libros de historia, cuando nos aproximamos al tema, bien como alumnos y también como profesores cuando nos toca dar esas clases, ¿no?
la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto que siempre uno de los escenarios clásicos para entender el proceso, el conflicto, es precisamente el frente europeo, ¿no? Por supuesto, la guerra se libra en Europa, la guerra se libra en Asia. El frente africano, el litoral del norte de África también es un escenario muy importante de la guerra. El Pacífico es también un sitio, el Pacífico es un punto focal. Hay una guerra importante también que tiene lugar en el Océano Atlántico. Pero el tema de entender el contexto de esta investigación también tiene que ver con el hecho de entender cómo fue el proceso de la guerra en el continente americano. Desde el punto de vista de lo que, digamos, la historia oficial, de lo que conocemos, de lo que manejamos, por supuesto que tenemos que entender, sobre todo del continente americano, la participación de Estados Unidos, de Canadá, en lo que es el envío de tropas a los diversos frentes, la participación en el contexto del ataque a Pearl Harbor, etcétera, etcétera. La declaración, ese inolvidable discurso del presidente Roosevelt después del ataque a Pearl Harbor, a principios de diciembre de 1941, sin duda es trascendental. Pero también esta investigación busca precisamente entender qué sucedía en el resto de América durante la guerra. ¿En qué sentido? Por un lado, en el sentido de lo que es la proyección del Tercer Reich, de las alianzas, de las actividades, de los negocios, de las empresas, tanto desde el punto de vista oficial como también clandestino, que se venían cultivando a lo largo de toda la década de los 30, ¿no? Y que por supuesto tenían un papel muy importante en asegurar estrategias y proyectos y cooperación eventualmente en diversos países de la región. Por supuesto que hay unos que son prioritarios. Argentina, Brasil, resultan prioritarios y despuntan, ¿no? En este sentido. Pero en general, en buena medida, hay presencia de agentes del Tercer Reich de manera oficial y también de manera clandestina en toda América. Entonces, una tarea también de Estados Unidos en el contexto de lo que es la Segunda Guerra Mundial es diseñar los mecanismos para suprimir, para debilitar esa influencia y ese peso del Tercer Reich en esta región. Y precisamente en este contexto, el estudio del rol de Nelson Rockefeller y de la oficina que le ayuda a crear, perteneciente al Departamento de Estado, llamada la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos, es pues la base de lo que es nuestra investigación. Es decir, cómo también entender que la guerra no solo se libra, por supuesto, en el campo de batalla, en el mar, en la tierra, en las cumbres nevadas, las dunas del desierto de África, etcétera, etcétera, sino que también se libra en las oficinas de estos estadistas y también, por supuesto, en América Latina esta se convierte en un escenario de vital trascendencia. Entonces, ¿cómo hacer? Esa era la gran pregunta. ¿Qué estrategias diseñar para contener la influencia del Tercer Reich en América Latina, especialmente después de lo que fue el ataque a la base militar en Hawái, en Pearl Harbor, en diciembre del año 1941? ¿Qué vamos a hacer? Y en este contexto, la labor de Rockefeller y la escogencia de Rockefeller es importante porque, como mencioné hace un rato, es el hombre que conoce América Latina, ¿sí? Es el hombre que tiene negocios en esta región, es el hombre que ha hecho contactos, es el hombre que se maneja con la élite política, es el hombre que por lo menos les habla en su idioma, conoce de las características de la región, de cómo se toman las decisiones, de cómo avanza el proceso. Y pues se convierte de vital importancia en esta tarea. El tema está, por otro lado, las dificultades que tuvo la Oficina de Asuntos Interamericanos en el sentido de poder concretar todos estos objetivos, todos estos proyectos para frenar esa influencia nazi, porque es una super oficina que tiene por un lado presencia en el sector público, pero también en el sector privado, en lo que tiene que ver con los negocios, los contratos y las actividades que se estaban realizando, es tanto uno como otro ámbito. Y estaba vinculada pues con aspectos del punto de vista económico, proyectos, aspectos del punto de vista también cultural,
Lo que tenía que ver también con temas de seguridad era una prioridad importante y un aspecto sin duda trascendental, el tema también de la propaganda política. Y cómo entonces asegurar mediante cortos, películas, artículos de periódico, entrevistas, etcétera, etcétera, también cómo garantizar esa afinidad o ese vínculo, esa estrecha cooperación que aspiraban a construir y reforzar entre las repúblicas latinoamericanas y Estados Unidos. Y es un tema de verdad que es muy apasionante ese punto de la Segunda Guerra Mundial y las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, porque vemos cómo en principio los Estados Unidos tienen una política de neutralidad Uh -huh. muy fuerte. Vienen saliendo de una muy fuerte crisis económica, traumática, como lo fue el Gran Crash del año 28, del año 29, y ese proyecto ejecutado desde el punto de vista económico y social por el presidente Roosevelt, el New Deal, pues aún existen temores de que se repita otra vez Uh -huh. una gran conmoción económica. Por lo tanto, cualquier suceso que altere esa endeble estabilidad económica y social, pues pone en vilo tanto el prestigio del presidente, su proyecto político y sobre todo su apoyo dentro de la Uh población -huh. estadounidense. Por eso es mayoritario el sentimiento aislacionista de no involucrarse en el conflicto europeo, aun cuando existen reuniones entre Churchill y Roosevelt en el cual Churchill intenta y presiona a la política estadounidense no involucradas. Y asimismo, América Latina se mantiene al margen de la guerra. El suceso de Pearl Harbor es el que desencadena toda una nueva. Y ahora viene una política estadounidense de ejercer mayor influencia en el área hemisférica para que los países latinoamericanos primero cierren. Entonces, en este contexto es muy interesante como planteas tu investigación en vista de no basarnos estrictamente en el anuncio de carácter político y militar, sino ver que la guerra va mucho más allá. Es la guerra de carácter ideológico, es la guerra de carácter, si se quiere, publicitario, en el cual se intenta mantener a los países del eje aislados, aun cuando existen en América Latina vastas comunidades desde el siglo XIX de origen alemán e italiano. Entonces, un contexto bastante interesante, poco estudiado para el caso venezolano y que en tu investigación pues se da una visión bastante importante a través de esa figura de Nelson Rockefeller. Sí, además que si lo vemos también desde el punto de vista americano, la guerra, por supuesto que cambia, ¿no? La dinámica entre Estados Unidos y América Latina, por todo lo que implica el combate, por supuesto, por todo lo que implican las aspiraciones imperialistas de el Tercer Reich, que en su alianza, por supuesto, tanto con Roma como con Tokio, en el proceso de expansión, en todo lo que implica también en la manera. Pensemos en lo que significaba, ¿no? Entre el año 39, el año 40 y más o menos también hasta el 41, la avasallante marcha del ejército alemán por Europa, bajo esa categoría que sabemos, ¿no? Blitzkrieg, la guerra relámpago y el éxito que había tenido. Entonces, por supuesto que para Estados Unidos al inicio seguramente la postura aislacionista, expectante, viendo la guerra desde lejos, es una oportunidad también para permitir que el contexto europeo evolucionara y eventualmente poder tomar una decisión que por supuesto lograra satisfacer a ambas partes, o eso es lo que se aspiraba, ¿no? O sea, no, que la guerra no implicara pues la marcha hacia el oeste, cruzando el Atlántico y que tuviese entonces América el mismo destino que Europa. Por supuesto, aquí pensando en que el Blitzkrieg hubiera continuado, ¿no?
pero también desde el punto de vista de la relación, en este caso de Estados Unidos y América Latina, también la guerra implicó un cambio. Y implicó un cambio interesante, un cambio significativo. No solamente por la creación de la Oficina de Asuntos Interamericanos, sino cuando lo vemos en perspectiva, es el cambio importante que incluso en este contexto tuvo también la gestión del presidente Roosevelt en su aproximación a América Latina. Primero, en los años 30, por supuesto, con lo que se conoce como la política del buen vecino, que ya vemos en algunos contextos una flexibilización de las relaciones, un poco intentando superar lo que había sido el trauma del intervencionismo estadounidense, sobre todo en el Caribe y en Centroamérica a finales del siglo XIX y principios del XX, y un reconocimiento paulatino de lo que son los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y de la necesidad de cooperar y vincularse con ellos. Por supuesto, para los países de América Latina, la política del buen vecino fue vista al inicio como con rechazo, también con expectativas, de una manera, con recelo, pudiéramos decirlo, ¿no? Y en el contexto de la guerra, en el marco de lo que es la Oficina de Asuntos Interamericanos, el proceso va más allá. No es solamente que Estados Unidos tiene el propósito de llevar adelante vínculos y relaciones y actividades y cooperación con América Latina desde todos los ámbitos, lo político, lo económico, lo cultural, muy, muy importante lo cultural, y sino que es también el reconocimiento en calidad de iguales. Y esto es algo muy interesante. El reconocimiento de calidad de iguales implica, ¿qué cosa? Bueno, que tú estás tratando con uno que está a tu mismo nivel. No es aquel que te interviene, te controla, o te militariza, o te invade, ¿ok? En el discurso más dramático de lo que fueron las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, sobre todo durante el 19 y principios del 20. Entonces, por supuesto, esto genera una reacción en América Latina. Y es una reacción interesante que espero en mi investigación poder profundizar, especialmente en el caso venezolano, por todo lo que implica. Aunque el tema Venezuela es, es probablemente la excepción de la regla, ¿no? O sea, Venezuela no tiene el trauma que tuvo, por ejemplo, Colombia, o el trauma que tuvo República Dominicana, o la relación traumática que tuvo Centroamérica con Cuba. Estados Unidos, o exactamente Cuba, por supuesto. La relación de Venezuela con Estados Unidos es una relación diversa al de los vecinos. Es una relación que es seguramente estrecha, es importante para Venezuela en el desarrollo de lo que son las actividades petroleras, y también lo es para Estados Unidos. Y esto hace pues que Venezuela pudiéramos, y esta es parte de mi tesis, ¿no? De mi idea central, o sea, Venezuela es la excepción de la regla en el escenario caribeño. En Venezuela no se vive el trauma, Venezuela es un país en buena medida excepcional en su relación, el tema del excepcionalismo que se entiende también en la categoría de lo que es la recuperación, el proceso de desarrollo de Venezuela durante los años 50, 60, 70, también puede en alguna medida ser incorporado en este contexto, esa categoría. Entonces, bueno, la idea es entender cómo se construyen esas relaciones entre la potencia hemisférica, Estados Unidos, y por otro lado, el país seguramente con el cual podía tener de las más estrechas relaciones en el continente, ¿no? Y claro, y ya con esto cierro esta parte, cuando nosotros vemos en perspectiva también el resto de América Latina, y cuando entendemos también lo que representó el paradigma del fascismo en la región y cómo se convirtió en una alternativa desde el punto de vista ideológico, desvinculada de lo que era el comunismo y de las dificultades del comunismo, y también una alternativa a lo que era el capitalismo, y todo lo que implica en el proceso de concreción de alianzas con diversos sectores, las reivindicaciones del punto de vista nacional, el proceso de incorporación también de la masa de los obreros, la idea de impulsar y desarrollar y de trabajar en pos del beneficio de la nación, pues también entendemos el éxito que tuvo en la región.
un poco emulando lo que había sido el modelo italiano, lo que había sucedido también en Italia, ¿no? Y el fascismo en la italiana. Entonces, claro, por un lado, esos vínculos ideológicos permitieron la penetración de ideas tanto desde Alemania como desde Italia, que estaban mermando en alguna medida las bases de lo que era la influencia estadounidense. Entonces, eso es una preocupación y eso es algo que también se busca frenar, ¿no? Durante este contexto. En el caso venezolano, por supuesto, la alianza con Estados Unidos es estrecha ya desde el gobierno, ya desde inicios del siglo XX, bueno, desde finales realmente del XIX, y aunque hay presencia, hay núcleos, hay células fascistas, también en la clandestinidad que buscan pues reforzar y ampliar su base de apoyo y de influencia. Sí, como señalaba, es un tema apasionante, de verdad, porque las aristas que la permiten diversificar esta investigación son numerosas y que presentan pues diversos temas. Por ejemplo, entender esa política del buen vecino en la cual la administración Roosevelt entendía que el hemisferio era clave para las relaciones comerciales, no solo comerciales, no políticas e ideológicas de los Estados Unidos. Es uno de los pocos presidentes que en ese periodo visita América Latina. Y eso es Correcto. clave, porque es el reconocimiento al país anfitrión, primero como un Estado en igualdad de condiciones, pero además como un aliado cercano. Correcto. Y esas visitas del presidente Roosevelt ratifican esa visión hacia América Latina. Ahora, ¿qué trascendencia tuvo Nelson Rockefeller en la consolidación de esas relaciones políticas, económicas, culturales entre Venezuela y los Estados Unidos? Bueno, Nelson Rockefeller, por supuesto, antes de la guerra, realmente ya tenía una presencia importante desde el punto de vista económico, empresarial, por las actividades desarrolladas a partir de la Creole Corporation, que era la filial de la Standard Oil, eh, con sede en Venezuela. Eh, Esto le permite entonces a Rockefeller, por lo menos desde los años 30, tener un peso importante económicamente hablando en Venezuela, en diversas actividades. Inicialmente lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, pero luego también vinculadas con otro tipo de iniciativas, todas en buena medida relacionadas con el proceso de cómo garantizar el desarrollo y el progreso, tanto en este caso pues para Venezuela, pero en buena medida la modernización de Venezuela se convertía en un negocio muy importante para estos capitales estadounidenses y en una oportunidad para seguir creciendo mutuamente, ¿no? Tanto Venezuela, repito, como estos inversionistas. Pensamos, por ejemplo, en el Hotel Ávila, pensemos, por ejemplo, en las actividades relacionadas con el tema de la industria de los alimentos, transporte, refrigeración, que a lo largo de las décadas de los años 30, sobre todo los 40, después de la guerra, es importante este proceso, los 50 y en buena medida hasta los 60, tiene en este millonario, en esta figura, un papel, o sea, una imagen de lo que es el éxito del capitalismo y el éxito empresarial, ¿no? Y Venezuela seguramente es uno de los escenarios más importantes para el desarrollo en América Latina de estos negocios. Y él en sí es la cara de lo que es el capitalismo. Por supuesto, en buena medida en el léxico popular en nuestro país, probablemente en estas generaciones no tanto, pero nuestros padres y seguramente nuestros abuelos, ¿no? Cuando querían mencionar a alguien que tenía mucho dinero, precisamente recurrían al apellido Rockefeller, ¿no? Esto era indudable. Pensar en los automercados CADA, pensar en las industrias Indulac, por ejemplo, la industria de la producción de lácteos, era también recurrir a Rockefeller. Y es un hecho muy conocido, por supuesto, que para Rockefeller Venezuela era un escenario particular, no solamente para hacer negocios, sino por esto que también es parte un poquito del saber popular, de su residencia, de su hacienda que tenía en el centro del país, creo que cerca de Bejuma, la hacienda Rockefeller, en donde él, pues, en reiteradas ocasiones, varias veces al año, pues, se refugiaba para pasar unos días. Y son conocidas, por supuesto, también las fotografías en esa hacienda, ¿no? Un paisaje y un verdor bellísimo.
casi de fotografía, ¿no? En general es un personaje que a lo largo de la gestión, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esto es muy importante, durante el trienio Adeco especialmente, tuvo un papel muy importante y profundizó las alianzas realmente con el gobierno venezolano, especialmente con el presidente Rómulo Betancourt a título personal. No siempre fue de la manera en que Rockefeller lo quiso. Probablemente la dinámica venezolana era un poco más pausada, el tema de las alianzas, las negociaciones. Probablemente el empresario estaba listo o estaba dispuesto a terminar ya y a concretar las cosas ya. Eso es parte de la frustración que a veces uno lee las cartas, pero se convirtió en uno de los aliados más importantes en este gran proyecto, tanto del sector empresarial como del gobierno venezolano, de impulsar la modernización de Venezuela, ¿no? Sí, es una figura clave en ese inicial de la Guerra Fría, porque además del hombre de negocios, es el hombre que se acerca a la clase política, a la clase dirigente Uh venezolana. -huh, uh -huh. Y es interesante ver cómo mantiene correspondencia con prácticamente los polos opuestos de de esa Venezuela de la década de los años 40. Se cartea con el general López Contreras de la misma forma en la cual se puede cartear con Uh -huh. Rómulo Betancourt. Entonces, muy interesante esa visión que tenía y que a la larga pues también le permitiría tener una noción de lo que era la política venezolana durante ese periodo. Y que pues, como tú bien lo has señalado, es una figura que trasciende desde el plano político-económico y se eh, adentra en el tema cultural, que eso es muy importante y que a veces pues no es tomado en cuenta, no es suficientemente reseñado en las investigaciones y que es clave para entender cualquier sociedad. Correcto. Es así. Y además de eso, fíjate qué importante es entender al personaje también en el sentido de su trabajo y de su rol político, ¿no? ¿A qué me refiero? Especialmente en un momento en el cual él mismo está buscando una manera o un proyecto para reinventarse. Aquí el tema de la Oficina de Asuntos Interamericanos, ¿no? Y cómo se convierte él en no solamente el empresario, no únicamente el empresario, sino también el representante del gobierno. Y cómo en buena medida durante toda su vida, esto es una constante, se mueve como en estas dos aguas, entre el trabajo como funcionario, trabajo como político, haciendo campaña, pero también llevando adelante proyectos de hemisféricos o incluso involucrado también en las negociaciones para lo que luego sería la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ya esto en el 45. Y también se convierte como en una suerte de intérprete o de primer contacto para los países latinoamericanos en el proceso de la creación de la ONU. Y también, por supuesto, al final de su vida, pues va a ser una figura importante, va a ser una figura a que debe ser tomada en cuenta, una vez más repito, no solamente desde el punto de vista económico, son archiconocidos sus negocios y sus actividades, sino también desde el punto de vista político, por esa gran aspiración que siempre tuvo de marcar una pauta en esa dimensión. Como menciono, gobernador del estado de Nueva York y más adelante, pues, vicepresidente o candidato a la vicepresidencia. Ahora, un tema que es clave, que todos los que nos metemos en las líneas de la investigación Uh conocemos, -huh. es que el pasado no está justificado, no está anclado para que el historiador, el investigador vaya a rescatar, sino que está difuso, está disperso, y eso representa para el investigador, pues, enfrentar más problemas a la hora de investigar que caminos de salida. Y la destreza del investigador, del historiador, la clave del investigador
investigadores, cómo sortea esos problemas. En este caso, ¿cuáles han sido esos alcances y limitaciones que tú has tenido en esta investigación? Que es, repito, sumamente interesante porque es un abanico de posibilidades para abordar este tema tan interesante de las Bueno, relaciones de Venezuela y América, de Venezuela y Estados Unidos a través de la figura de Nelson Rockefeller. sí, bueno, inicialmente la pandemia del COVID-19 pues nos ha afectado a todos, a toda la sociedad desde en diversos puntos de vista, ¿no? En lo que tiene que ver con el desarrollo de esta investigación, una dificultad importante tiene que ver con el acceso a las fuentes, especialmente en lo relacionado con las fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela. Entonces ha sido complejo el proceso de acceso porque, por supuesto, durante el contexto de la pandemia, el acceso a ellas está cerrado, no hay atención al público. Entonces hemos tenido que buscar diversas alternativas. Por un lado, un aspecto muy importante desde el punto de vista positivo es que hemos podido acceder a documentos que están digitalizados, por supuesto, por el Departamento de Estado, que eso nos da en alguna medida la visión desde el punto de vista estadounidense. Hemos podido acceder a revistas, hemos podido acceder a periódicos de la época, a publicaciones incluso venezolanas que hemos conseguido por terceros digitalizadas. Eso ha sido un plus, pero el acceso a fuentes oficiales en Venezuela ha sido sin duda una tarea que todavía no hemos podido completar, ¿no? Por estas dificultades. Y por supuesto, el otro proceso tiene que ver con el poder, eso sería excelente, poder investigar directamente en el archivo Rockefeller. En Estados Unidos. El poder financiar una estadía de investigación, el poder acceder a las fuentes, el poder ir directamente al archivo, eso es parte de bueno, del trabajo que nos toca hacer, ¿no? Como historiadores, consultar los diversos repositorios documentales y con todo lo que implica desde el punto de vista económico, la movilización, la estadía, pues tenemos o estamos buscando diversos proyectos para poder o que se nos pueda financiar, ¿no? Y estamos atentos a cualquier otra oportunidad que pueda concretarse. Desde el punto de vista positivo, pues la respuesta realmente ante esta investigación, sobre todo de la comunidad académica y de los historiadores del siglo XX, ha sido muy positiva, ha sido muy provechosa. Es un tema que como que manejamos o conocemos de manera más o menos indirecta, pero desde el punto de vista de la relación o el rol político de Rockefeller durante la guerra en nuestro país, pues no se había investigado. Existe una publicación, y ya con esto termino, que se llama Américas Unidas, escrita por dos profesoras, Gisela Kramer y Úrsula Prucht, una profesora estadounidense y una profesora de origen alemán. Repito, Américas Unidas es el nombre, que es seguramente la primera investigación relacionada con el rol de la Oficina de Asuntos Interamericanos, pero de manera interesante, al menos para quien investiga este tema en este momento, el caso venezolano no es tomado en cuenta en el desarrollo de esta publicación. Y cuando lo vemos en el contexto latinoamericano, pudiera ser Venezuela un punto, y esa es mi hipótesis, un punto y un caso sin duda excepcional y significativo por todo lo que implica los vínculos históricos que existieron antes de la guerra y a inicios de ella entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, pues esperamos que esta investigación venga a complementar ese inicial trabajo que recomiendo que tome en cuenta el papel, por ejemplo, de la industria del cine, de las alianzas en este ámbito para el desarrollo de la propaganda política en América Latina, el papel, por ejemplo, de Walt Disney en este proceso, que también estudia las actividades de la oficina en Argentina, en Centroamérica y en Brasil, y que nos da una visión general, por supuesto, de los retos que representó la coordinación de tamaña institución, ¿no? Durante la guerra. No te escucho, Francisco, te escucho muy lejos. ¿Y ahora?
Ahora sí, perfecto. Ok. Y de verdad es un tema sumamente interesante porque, repito, las proyecciones que existen sobre él son múltiples y diversas. La posibilidad de acercarse a esta temática desde diversas aristas es sumamente importante y pues repito, el tema de los historiadores es por lo regular sortear problemas, resolver problemas, ver que la investigación plantea cada vez más retos que soluciones rápidas y por lo regular estos retos lo que hacen es enriquecer la investigación porque permiten observarla desde distintos puntos de vista. Entonces creo que esto es un excelente trabajo que pues enriquece este tema clave entre las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos y sobre todo da luces a futuras investigaciones porque creo que ningún tema se agota en sí, sino que cada investigación lo que promueve son nuevas investigaciones, nuevas formas de ver los problemas y que estos trabajos orientan, son los mapas para la búsqueda de nuevas formas de ver los temas de investigación, las nuevas propuestas de investigación. Así es. Entonces, pues, Esther, nuevamente reiterarte el agradecimiento desde el Grupo de Estudios Venezuela y Estados Unidos sobre esta importante investigación que estás desarrollando y que seguramente concluirá de la mejor manera con un- una nueva publicación que esperamos esté pronto disponible, porque, repito, es un tema que es puntual, pero comprende una visión general de un contexto y un periodo clave entre las relaciones entre los Venezuela y los Estados Unidos. De nuevo, pues, reiteramos nuestro agradecimiento. Obviamente, extendemos nuevas invitaciones para futuras conversatorios de este tipo y reiterar pues las puertas abiertas del Grupo de Estudios Venezuela-Estados Unidos para futuras publicaciones. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, inicialmente por permitirme publicar ese avance de mi tesis que corresponde al cuaderno que ya está disponible, que pueden descargar, igualmente para difundir acerca de los avances de la investigación y todo lo que esté relacionado con espacios para discutir acerca de temas históricos, pues bienvenido sea de verdad. Una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther, y nos vemos en una futura ocasión. Así será.